Lucía. Hay mañanas que empiezan con el olor del café y terminan con el sonido de algo que se rompe por dentro. Yo, Lucía, les voy a contar una historia que no es mía, pero que podría serlo, que podría ser la de cualquiera de ustedes. La de una hermana, la de una amiga cercana. Una historia sobre lo que pasa cuando la persona que duerme a tu lado construyó toda tu vida sobre una mentira. Ella se llamaba Marta. Tenía 32 años, trabajaba en televisión y vivía en uno de esos barrios elegantes de Madrid donde las aceras huelen a café tostado y los escaparates brillan con cosas que la mayoría no puede pagar. Estaba casada con Álvaro desde hacía 4 años. Tenían una hija pequeña, Inés, y una mujer maravillosa llamada Carmen que cuidaba de la niña cada mañana. Aquella mañana de martes, Marta bajó a desayunar como cualquier otro día. Se sirvió café en su taza favorita, una de cerámica pintada a mano que había comprado en un mercadillo de Andalucía, y se sentó frente a su marido. Álvaro untaba una tostada con tomate. Todo parecía normal, todo parecía seguro, hasta que él deslizó su teléfono por la mesa de mármol, con la pantalla encendida, mostrando un mensaje que acababa de enviar. Marta lo leyó sin que él se lo pidiera. Estaba ahí, a la vista, como si no fuera nada importante. El mensaje iba dirigido a Carmen, la mujer que cada mañana llegaba puntual, que le compraba helados caros a Inés en el parque, que cantaba canciones mientras la bañaba. El texto decía algo así como que, por motivos de reorganización económica en la familia, su contrato quedaba rescindido de forma inmediata, que su liquidación se ingresaría en cuenta. La mano de Marta se detuvo en el aire. La taza de cerámica quedó suspendida entre la mesa y sus labios. Sintió que el tiempo se congelaba alrededor de ese mensaje tan frío, tan administrativo, tan cruel para una mujer que formaba parte de su vida diaria. «Has despedido a Carmen», dijo Marta. No fue una pregunta, fue la constatación de algo que no podía creer. Dejó la taza sobre la mesa. El golpe contra la superficie de piedra resonó seco, como un punto final que nadie había pedido. Álvaro mordió su tostada. Sonrió. Era esa sonrisa despreocupada que al principio de la relación le había parecido tan atractiva, tan relajada, tan de hombre que tiene todo bajo control. Ahora, bajo la luz fría de aquella mañana, la sonrisa tenía otro significado. Era la sonrisa de alguien que toma decisiones sobre tu vida sin consultarte y además espera que le des las gracias. La conversación que siguió cambió todo, porque cuando Marta preguntó por qué, cuando insistió, cuando elevó la voz lo suficiente para que la sonrisa de Álvaro empezara a tensarse, él pronunció una palabra que Marta no esperaba escuchar en su cocina, junto al zumo de naranja y las migas de pan. «Deudas», dijo él. Y esa palabra se quedó flotando en el aire de la cocina como humo que no encuentra por dónde salir. Lo que vino después, lo que Marta descubrió en las horas y los días siguientes, es algo que todavía hoy me cuesta contar sin que se me cierre la garganta. Porque lo que estaba detrás de esa palabra no era un pequeño problema de dinero. Era una arquitectura completa de engaño, construida con paciencia, con sonrisas y con la complicidad de toda una familia. Deudas. Esa fue la palabra que Álvaro dejó caer sobre la mesa del desayuno como quien menciona que va a llover por la tarde. Pero Marta necesitaba entender. No bastaba con una palabra suelta. Necesitaba números, explicaciones, la verdad completa. Y lo que obtuvo fue mucho peor de lo que habría podido imaginar. Álvaro se limpió la boca con la servilleta, bebió el último trago de zumo y pareció preparar un discurso que llevaba tiempo ensayando en su cabeza. Habló despacio, como si estuviera explicándole algo sencillo a alguien que no entiende de finanzas. Son compromisos económicos, dijo. Obligaciones que adquirimos cuando empezamos nuestra vida juntos. Marta arqueó una ceja. Ella ganaba bien en la televisión. Álvaro dirigía el departamento comercial de la empresa familiar de materiales de construcción. No eran ricos, pero vivían con holgura. Nunca habían sido derrochadores, o al menos eso creía ella hasta ese instante. Álvaro empezó a enumerar con los dedos. La dote que su familia había exigido como tradición, la reforma integral del lugar donde se celebró la ceremonia, el banquete para 200 invitados, el vestido de diseñador que Marta había llorado de emoción al probarse, la suite con piscina privada en una isla griega para la luna de miel y una parte importante de la entrada del piso donde vivían, en aquel barrio elegante que olía a café y a dinero ajeno. Con cada dedo que levantaba, el estómago de Marta se encogía un poco más. Era como ver caer fichas de dominó en cámara lenta, cada una arrastrando a la siguiente hacia un abismo que ella no sabía que existía. ¿Y la cifra total?, preguntó Marta con la voz convertida en un hilo. Álvaro dijo un número. Lo repitió porque ella se quedó mirándolo como si hablara en otro idioma. 280.000 euros. La cantidad se quedó suspendida entre los dos como algo físico, algo que pesaba, algo que ocupaba espacio en aquella cocina donde minutos antes todo era normal. Marta sintió que el aire se le atragantaba.
280.000 euros de deuda. 4 años de matrimonio y ni una sola mención a esa cifra. Ni una conversación incómoda, ni una noche de insomnio compartida, ni un momento de sinceridad. Nada. Solo la sonrisa despreocupada de un hombre que había construido una fachada perfecta con dinero prestado. «Estás de broma», susurró Marta. «Llevamos 4 años casados y me lo cuentas ahora, un martes a las 7:30 de la mañana». Después de despedir a Carmen por mensaje. Álvaro intentó explicar que antes la situación era manejable, que los intereses eran bajos, que su padre les había ayudado, pero cada justificación sonaba más hueca que la anterior. Porque no se trataba solo de dinero, se trataba de confianza, de los cimientos sobre los que Marta creía que estaba construida su vida. Y entonces Álvaro añadió algo que convirtió la angustia en rabia pura. Dijo que había que recortar gastos, que el sueldo de Carmen eran 1.200 euros al mes, 14.400 al año, sin contar seguridad social ni vacaciones, que era un lujo que ya no podían permitirse. Y lo dijo con esa naturalidad escalofriante de quien lleva mucho tiempo tomando decisiones solo y espera que el otro simplemente las acepte. Marta se levantó, la silla chirrió contra el suelo de la cocina con un sonido que le pareció el grito que ella misma no se atrevía a soltar. Lo miró de frente, de pie, con las manos temblando pero la voz sorprendentemente firme. «Carmen es madre soltera», dijo Marta. «¿La has echado sin previo aviso? ¿Sin consultar conmigo? Por una deuda que tú contrajiste y que yo no conocía. Es ilegal y es despiadado». Álvaro se levantó también, se acercó. Seguía con esa sonrisa, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era despreocupación, era cálculo. «Técnicamente», dijo, «el contrato está a mi nombre. Cuando nos mudamos, tú dijiste que tu documentación estaba en renovación y yo me encargué de los trámites». Era cierto. Marta recordó aquel momento. Él se había ofrecido con dulzura, con esa amabilidad que entonces le parecía generosidad y que ahora se revelaba como lo que siempre fue, control. «Las deudas son de los dos, Marta», dijo Álvaro bajando la voz hasta convertirla en algo parecido a una amenaza envuelta en terciopelo. «La boda fue para los dos. El piso es de los dos. Así que estos compromisos los afrontamos juntos, o si lo prefieres verlo de otra manera, solos, económicamente hablando». Fue en ese momento cuando Marta entendió que aquella conversación no era una confesión, era una trampa. Álvaro no le estaba pidiendo perdón, le estaba informando de que ella también estaba atrapada. Y además le sugirió algo que hizo que la sangre le hirviera. «Quizás tu padre podría colaborar», dijo. «Su pensión es buena y tiene aquel piso en Barcelona». Marta sintió ganas de lanzarle la taza de cerámica a la cara. En vez de eso, se aferró al borde de la mesa hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «No», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «No voy a arrastrar a mi padre a este desastre que tú has creado». Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la cocina. Pero antes de salir se detuvo. Sin girarse, con la voz controlada como quien ha tomado una decisión irreversible, dijo algo que cambiaría el curso de todo lo que vendría después. «Esta noche quiero todos los documentos sobre la mesa. Cada contrato, cada préstamo, cada cifra. Si no me los das tú, los conseguiré por mi cuenta. Y te aseguro que no te va a gustar cómo lo haga». Salió de la cocina. Desde dentro le llegó el sonido de algo rompiéndose contra el suelo. Quizás una taza, quizás una de sus tazas de cerámica favoritas. No se detuvo a comprobarlo. Caminó hacia el dormitorio, cerró la puerta con llave y se apoyó contra ella respirando como si acabara de correr una maratón. En ese momento, Marta todavía no sabía que 280.000 euros era solo la superficie, que debajo de esa cifra había capas y capas de mentiras que llegarían mucho más hondo. Y que la decisión que acababa de tomar en aquella cocina, de pie frente a un hombre que ya no reconocía, sería apenas el primer paso de una guerra que la llevaría al límite de todo lo que creía saber sobre su propia vida. Encerrada en el dormitorio, con la espalda contra la puerta y el corazón golpeándole las costillas, Marta hizo algo que llevaba 4 años haciendo sin darse cuenta. Abrió el cajón del tocador, el del fondo, el que estaba debajo de los pañuelos y las cremas que nunca usaba, y sacó una cajita pequeña que no contenía joyas. Dentro había una memoria USB y una libreta negra de tapas gastadas. La abrió, eran anotaciones de los últimos 4 años. Cosas que la habían inquietado pero que nunca se atrevió a investigar. Pequeñas señales que en su momento descartó como manías, como inseguridades suyas, como exageraciones de una mente cansada por la maternidad y el trabajo. A los 3 meses de casarse, Álvaro se negó a abrir una cuenta bancaria conjunta. Dijo que era mejor así, que tener cuentas separadas les daba más libertad. Cuando nació Inés, insistió en que la niña solo llevara su apellido. «Es tradición en mi familia», argumentó,
y Marta cedió porque le pareció una batalla que no merecía la pena pelear. Varias noches lo encontró hablando por teléfono en el balcón, en voz baja, con esa rigidez en los hombros de quien no quiere ser escuchado. En las reuniones con su familia, los padres de Álvaro y su hermana Beatriz la observaban con una mirada particular. No era hostilidad exactamente, era algo más sutil, como si la estuvieran evaluando, como si calcularan algo cada vez que la veían. Marta había guardado todo eso en la libreta, y en la memoria USB tenía copias escaneadas de documentos que fue recopilando por puro instinto, sin saber exactamente por qué. Las escrituras del piso, los papeles de la notaría, cosas que guardó como quien esconde un paraguas en el fondo del armario, porque sabe que algún día lloverá, aunque el cielo esté despejado. Cerró la libreta, se miró al espejo del tocador. 32 años, ojeras marcadas, patas de gallo que antes no estaban. Intentó sonreír y la sonrisa le salió torcida, forzada, como la de una actriz que ha olvidado su papel. Del armario eligió un pantalón negro sencillo y una camisa blanca. Su armadura, pensó. Al maquillarse, cubrió las ojeras con corrector y se puso rímel, no para estar guapa, para parecer entera. Salió del dormitorio con el bolso cargado, la libreta dentro, la memoria USB en el bolsillo interior. Al pasar por el estudio, vio a Álvaro de espaldas frente al ordenador. La pantalla mostraba un portal bancario, muchos números en rojo. Marta no hizo ruido. Siguió caminando. Lo primero que hizo fue sacar el teléfono y llamar a Carmen. La mujer contestó con la voz temblorosa, al borde del llanto. Señora Marta, recibí el mensaje del señor Álvaro. Si hice algo mal, quiero explicarme. Por favor, no me despidan. Tengo a mi hijo. Marta la interrumpió forzando la voz a sonar calmada. Profesional, como si estuviera presentando las noticias y no sosteniendo su vida con las uñas. No has hecho absolutamente nada mal, Carmen. Fue un error. Sigues trabajando con nosotros. Tu sueldo no cambia. De hecho, el mes que viene tendrás un aumento. Por favor, lleva a Inés al parque hoy como siempre. Volveré antes de las 7. Al colgar, marcó otro número. Uno que no usaba desde hacía tiempo, pero que tenía grabado en la memoria como se graban los teléfonos de emergencia. Adriana, soy Marta. Necesito asesoramiento legal. Deudas ocultas en el matrimonio. Hoy, ¿tienes hueco? Adriana era su amiga de la universidad, ahora abogada especializada en derecho de familia. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, ese silencio de quien entiende la gravedad de lo que está escuchando sin necesidad de más explicaciones. Ven a mi despacho a las 10:30, dijo Adriana. Y Marta, no se lo digas a Álvaro, a nadie, no lo haré. Salió al pasillo. Álvaro estaba allí, apoyado en el marco de la puerta del estudio con los brazos cruzados. «¿Sales?», dijo. No era una pregunta. «Me han llamado de la tele», mintió Marta. «Una reunión urgente. Y por cierto, he hablado con Carmen. Sigue trabajando». La expresión de Álvaro se endureció. «No puedes deshacer lo que yo decido, Marta». «Puedo», respondió ella mirándolo directamente a los ojos. «Porque a partir de hoy las decisiones de esta casa las tomamos los dos. O mejor dicho, las revisa la persona que no ha estado ciega los últimos 4 años». Él la agarró de la muñeca. No con fuerza, pero sí con intención. «Me estás desafiando», dijo. «Te estoy avisando», respondió Marta, y se soltó con un movimiento fluido que los sorprendió a los dos. Se puso la chaqueta, bajó en el ascensor. Solo cuando las puertas se cerraron y estuvo sola en aquella caja de metal descendiendo 8 pisos, se permitió temblar. Las manos, solo un momento. El bolso se le resbaló del hombro. Se agachó a recogerlo, respiró hondo 3 veces, y cuando las puertas se abrieron de nuevo, era otra persona. O quizás era la misma de siempre, la que llevaba 4 años dormida debajo de las sonrisas y los buenos días. En el portal se cruzó con la vecina del tercero, que paseaba a su perro Salchicha. «Hola Marta, qué temprano sales hoy. ¿Todo bien?» «Sí, todo perfecto», respondió con una sonrisa ensayada, solo un día movido en el trabajo. Salió a la calle. La luz de abril en Madrid era obscenamente brillante, como si la ciudad no supiera que dentro de un portal del barrio de Salamanca, una mujer acababa de descubrir que su vida entera era un decorado y que la estructura que lo sostenía estaba hecha de deudas, mentiras y la complicidad silenciosa de toda una familia. Paró un taxi. Dio la dirección del despacho de Adriana. Al pasar por la fuente de Cibeles, le vibró el teléfono. Un mensaje de Álvaro. «Hablemos esta noche con tranquilidad. Te quiero». «Lo sabes, ¿verdad?». Marta se quedó mirando ese signo de interrogación final. Era como un anzuelo diminuto, diseñado para arrastrarla de vuelta a la comodidad de la mentira.
a la ficción de que se querían, de que confiaban el uno en el otro, de que estaban construyendo algo real juntos. Escribió una respuesta, la borró, escribió otra, la borró también. Al final tecleó 4 palabras. Prepara todos los documentos. Apagó el teléfono. Miró por la ventanilla del taxi. Madrid resplandecía bajo el sol de primavera, pero Marta ya no veía la luz. Solo veía sombras, un número con demasiados ceros y una pregunta que empezaba a formarse en su cabeza como una grieta en un muro. Si Álvaro había mentido sobre el dinero, ¿sobre qué más llevaba mintiendo 4 años? Melitalmine en Socomen. El despacho de Adriana olía a papel y a café recién hecho. Era un espacio pequeño en una quinta planta, con estanterías ordenadas y una mesa de cristal donde todo parecía tener su lugar exacto. Adriana la esperaba en la puerta del ascensor con 2 tazas humeantes y una expresión que Marta conocía bien, la de alguien que ya sabe que lo que va a escuchar no será agradable, pero está lista para recibirlo. «Siéntate», dijo, «cuéntamelo desde el principio». Marta lo soltó todo. La cifra, la sonrisa de Álvaro mientras la pronunciaba, el despido de Carmen por mensaje, la sugerencia de involucrar a su padre, la amenaza disfrazada de preocupación. Adriana tomaba notas en su tableta sin interrumpir, con esa expresión profesional de abogada que ha visto cientos de historias parecidas y que precisamente por eso sabe que cada una duele como si fuera la primera. Cuando Marta terminó, Adriana dejó el café a un lado y se quitó las gafas. «Lo primero que tienes que entender», dijo pasando la pantalla de su tableta, «es el marco legal. Si no firmasteis un acuerdo distinto ante notario, vuestro matrimonio se rige por gananciales. Eso significa que, en principio, las deudas contraídas durante el matrimonio son responsabilidad de ambos». Marta sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero Adriana levantó una mano antes de que pudiera hablar. «En principio», repitió, «hay matices importantes. Si la deuda se contrajo para un beneficio común claramente necesario, como una hipoteca o un vehículo familiar, sí suele ser compartida, pero una ceremonia de lujo, un vestido de diseñador, una suite en una isla griega, eso un juez puede interpretarlo como gasto suntuoso, no como necesidad. Y sobre todo, si uno de los cónyuges no estaba informado, si hubo ocultación deliberada, podemos argumentar dolo. Fraude dentro del matrimonio, eso cambia las reglas por completo». Un destello de esperanza cruzó el pecho de Marta. ¿Podría no ser responsable de esa deuda? Adriana frenó su entusiasmo con la precisión de un bisturí. «No tan rápido. El problema es que tú disfrutaste de esa boda. Llevaste el vestido. Fuiste a la luna de miel. Él puede argumentar que te beneficiaste igual que él, que fue un proyecto compartido. La ley no siempre es justa, Marta. Es técnica. Pero la clave está en la ocultación. Si Álvaro firmó esos préstamos antes de la boda y te los escondió de mala fe, podemos invalidar que formen parte de los bienes comunes». «¿Cómo lo demostramos?», preguntó Marta inclinándose hacia adelante. «Necesitamos los contratos de préstamo originales, fechas, firmas, condiciones, y necesitamos revisar las capitulaciones matrimoniales que firmasteis ante notario». «¿Recuerdas al notario?». Marta hizo memoria. Un hombre joven, de modales suaves y corbata cara. Álvaro había sido especialmente amable con él aquel día, demasiado amable quizá, como quien cuida una relación que le conviene mantener. Se llamaba Rodrigo. Rodrigo Serrano, en la calle de Alcalá. «Perfecto», dijo Adriana. «Vamos a visitarlo esta tarde. Le diremos que quieres revisar tu copia de las capitulaciones porque estás considerando hacer testamento. Es un motivo perfectamente normal y no levantará sospechas. Yo te acompaño como tu asesora legal. Él no puede negarse a mostrarte tu propio documento». A las 4 en punto, Marta y Adriana entraban en el elegante despacho notarial. Olía a madera antigua y a libros encuadernados en piel. Rodrigo Serrano las recibió con una sonrisa profesional que se congeló medio segundo al reconocer a Marta. Tal vez fue su imaginación, tal vez no. «Señora Marta, qué agradable sorpresa». Las hizo pasar a su despacho. Adriana le tendió una tarjeta y explicó con naturalidad el motivo de la visita. Rodrigo asintió, salió un momento y volvió con una carpeta gruesa llena de sellos y firmas. Abrió el documento sobre la mesa. Las capitulaciones matrimoniales. Los nombres de Marta y Álvaro. La fecha, un mes antes de la boda. Todo parecía en orden hasta que Adriana señaló algo con la punta de su bolígrafo. Una pequeña anotación manuscrita al margen de la firma de Álvaro, casi un garabato, tan discreta que cualquiera la habría pasado por alto. Decía algo sobre obligaciones económicas de relevancia detalladas en un anexo. Anexo A. Marta no recordaba esa anotación.
Tampoco recordaba ningún anexo. El anexo A, dijo Adriana con una voz que podría cortar cristal. ¿Podemos verlo? Rodrigo parpadeó. Buscó entre los papeles de la carpeta, revisó detrás de la escritura principal, hojeó documentos sueltos. Nada. El anexo no estaba archivado con la copia autorizada. Debe de estar con el original, dijo el notario. O quizás fue una aclaración que no llegó a formalizarse. Una aclaración manuscrita, firmada por las partes y por usted como notario, que modifica el alcance de la declaración de deudas, y que no se documentó formalmente. Adriana articuló cada palabra con la precisión de quien clava clavos con un martillo de seda. Eso constituye una irregularidad considerable, don Rodrigo. El notario palideció visiblemente. Empezó a explicar que no era una modificación, sino una aclaración, que su ausencia podía deberse a un descuido administrativo, que estas cosas ocurren en despachos con mucho volumen de trabajo. Marta habló por primera vez desde que entraron. Su voz apenas temblaba. En ese anexo que no aparece, dijo, se detallarían, por ejemplo, un préstamo de 80.000 euros con un banco para financiar los gastos de la ceremonia y otro de 100.000 con otra entidad para la reforma de un local. Estaba improvisando. No tenía los números exactos, pero las cifras que Álvaro había mencionado por la mañana encajaban y el efecto fue demoledor. El silencio que siguió fue tan denso que Marta pudo oír el tic-tac del reloj de pared. Rodrigo la miró como si le hubieran dado una bofetada. Yo no puedo comentar sobre los asuntos financieros de los firmantes, dijo. Es materia confidencial, pero el anexo que debería acompañar a esas obligaciones y que no está en su archivo, eso sí es asunto nuestro, replicó Adriana cerrando su bloc de notas con un golpe seco. Necesitamos una copia certificada de ese documento o una declaración jurada de que no existe. Para nuestros trámites testamentarios, por supuesto. Era un farol enorme, pero funcionó. La incomodidad del notario era visible, palpable, casi audible. Sudaba. Se secó la frente con el dorso de la mano. Marta se levantó. La rabia acumulada desde el desayuno le daba una fuerza que no reconocía como suya. Mi marido me ha comunicado esta mañana una deuda de casi 300.000 euros que no figura en este documento. Si esa anotación al margen y ese anexo inexistente fueron la forma de ocultarla, usted tiene un problema serio. Y yo tengo contactos en medios de comunicación que estarían muy interesados en esta historia. No era una amenaza vacía. Antes de presentar El Tiempo en televisión, Marta había sido reportera de investigación. Rodrigo no lo sabía, pero algo en su mirada debió convencerle de que hablaba completamente en serio. El notario se derrumbó. «Denme 24 horas», dijo con la voz quebrada. «Buscaré en los archivos originales. Les proporcionaré todo lo que encuentre». Salieron del despacho dejando a un hombre deshecho detrás de la puerta cerrada. En el ascensor, a Marta le temblaban las piernas. «¿Lo hemos conseguido?», preguntó casi sin aliento. Adriana sonrió. Una sonrisa feroz, profesional, de quien sabe que la partida acaba de empezar pero que la primera mano ha sido suya. «Ha sido un buen primer movimiento», dijo. «Tiene miedo. Y cuando la gente tiene miedo, comete errores o habla. Consigamos esos documentos primero. Luego decidimos el siguiente paso». Se abrazaron brevemente en la acera. Mientras Marta se alejaba, sintió la mirada de Adriana en su espalda, protectora y firme. Pero la valentía del despacho notarial se iba evaporando con cada paso. Porque ahora tenía que volver a casa, a la mesa del desayuno, al hombre que dormía a su lado cada noche y que llevaba 4 años mintiendo con la misma facilidad con la que respiraba. Y todavía no sabía ustedes que lo del notario era apenas la primera capa, que debajo de esos 280.000 euros había algo mucho más oscuro, algo que involucraba a toda la familia de Álvaro y que la persona que se lo revelaría sería la última que Marta hubiera esperado. La persona que destapó la verdad completa no fue un abogado, ni un notario, ni un detective. Fue la propia hermana de Álvaro, Beatriz, en una acera del centro de Madrid, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Marta salía del despacho de Adriana aquella misma tarde, caminando sin rumbo por las calles cercanas, intentando ordenar sus pensamientos antes de volver a casa. Necesitaba aire, necesitaba moverse, necesitaba que sus piernas hicieran algo mientras su cabeza procesaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Pasó frente a una tienda de ropa cara y se detuvo un instante ante el escaparate. Un vestido rojo llamativo la hizo pensar en su vestido de novia, en la sensación de la tela de encaje al caminar por el pasillo del jardín botánico, en la felicidad que creyó auténtica aquel día. Marta, pero qué casualidad. Se giró, allí estaba Beatriz. Impecable como siempre, con un traje pantalón que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Carmen, un bolso de marca colgado del brazo y a su lado su inseparable amiga Patricia, otra de esas mujeres que parecían salidas de una revista de decoración.
Dos reinas de salón, pensó Marta, con sus sonrisas afiladas y sus miradas que siempre calculaban algo. ¿Qué haces por aquí sola? Álvaro me dijo que estabas enferma. Marta improvisó. Me encontraba mejor y tenía que hacer un recado. Intentó seguir caminando, pero Beatriz se interpuso con esa naturalidad de quien está acostumbrada a ocupar todo el espacio disponible. Un recado por la zona de las notarías, dijo Beatriz con una sonrisa que era más un bisturí que un gesto amable. Nada de problemas, espero. Álvaro estaba algo nervioso cuando hablé con él esta mañana. El corazón de Marta se aceleró, pero mantuvo la compostura. Beatriz siguió hablando, como hacía siempre, llenando el silencio con palabras que parecían inocentes pero que llevaban veneno dentro, envuelto en papel de seda. La cosa está difícil para todos, ¿sabes? Y con los compromisos que mi hermano tuvo que asumir para darte la ceremonia que querías, pues imagina lo que costó todo aquello. Pero mereció la pena, ¿verdad? Fue precioso. Aunque ahora toca ser prudentes, pensar con la cabeza, no con el corazón, ni con el bolsillo de otros. Patricia soltó una risita cómplice. A Marta la sangre le subió a la cara como una ola de fuego. Fue la frase que lo cambió todo. El bolsillo de otros. Beatriz lo sabía. Lo había sabido siempre. Toda la familia lo sabía. No era solo Álvaro ocultando deudas a su mujer. Era un pacto familiar, una conspiración silenciosa donde todos habían participado en la construcción del escenario perfecto para atrapar a Marta en una vida de cartón-piedra. El bolsillo de otros, repitió Marta con una calma que la sorprendió a ella misma. ¿Te refieres a los bancos que le prestaron a tu hermano para montar una farsa? ¿O a los prestamistas privados? La sonrisa de Beatriz se congeló en su cara como una máscara de porcelana a punto de resquebrajarse. No sé de qué me hablas, dijo, pero su voz había perdido toda la seguridad de un segundo antes. Claro que lo sabes, respondió Marta dando un paso hacia ella. Patricia retrocedió instintivamente, incómoda. ¿Sabes que la boda entera se pagó con dinero prestado? ¿Que el piso tiene una carga que yo desconocía? ¿Que mi matrimonio empezó con una mentira que toda tu familia aprobó? Beatriz recuperó la compostura con la velocidad de quien ha sido entrenada desde pequeña para no mostrar debilidad en público. Su mirada se volvió fría, despreciativa, como la de alguien que mira a un insecto que se ha colado en su salón. Lo que aprobamos, dijo bajando la voz con una falsa confidencialidad que resultaba obscena, fue que mi hermano te hiciera feliz. Te sacó de tu vida anterior y te dio el cuento de hadas que todas las chicas como tú quieren. Venías de una familia normal. Él te elevó, y así es como se lo agradeces. Con escenas en la calle, Marta sintió que la rabia le quemaba por dentro, pero no iba a darle a Beatriz la satisfacción de verla perder el control. Respiró hondo. Una vez, 2 veces. El cuento de hadas se pagó con deuda, Beatriz, y yo no pedí que nadie me elevara a ningún sitio. Tenía mi trabajo, mi vida, mi independencia. Lo que tu hermano hizo fue construir una trampa con forma de castillo, y yo fui la tonta que entró sin mirar los cimientos. Se dio la vuelta y se alejó sin despedirse. A sus espaldas oyó a Patricia murmurar algo sobre la mala educación de algunas personas, y a Beatriz responder con voz estridente que ya se le pasaría, que cuando se diera cuenta de que sin Álvaro no era nadie volvería con la cabeza agachada. Sin Álvaro no era nadie. Esa frase se clavó en Marta como una astilla de cristal. Era lo que siempre habían pensado. La chica de familia corriente que había tenido la suerte de que un Aguirre se fijara en ella. Los Aguirre con su empresa, su piso en el barrio caro, sus aires de grandeza que resultaron ser una fachada financiada con préstamos y mentiras. Pero lo verdaderamente importante de aquel encuentro, ustedes, no fue la crueldad de Beatriz. Fue la confirmación. Cada palabra que dijo, cada gesto condescendiente, cada mirada de superioridad, demostraba que la ocultación de la deuda no había sido una decisión individual de Álvaro. Había sido un proyecto colectivo. Toda la familia había participado en el montaje. Esa misma noche, el segundo acto de revelaciones llegó en el lugar más inesperado. Era domingo, y como cada semana, la familia Aguirre se reunía a cenar en casa de los padres de Álvaro. Marta no quería ir. Cada fibra de su cuerpo le decía que no fuera, pero Adriana le había dado un consejo que la sorprendió. Ve, le dijo. En esas reuniones, cuando bajan la guardia, la gente suelta información. Lleva tu teléfono, graba lo que puedas. Así que Marta fue. Se sentó a la mesa con su suegro Tomás, su suegra Pilar, Beatriz y su marido, y el hermano menor de Álvaro, Marcos, que ya llevaba varias copas de ventaja y tenía los ojos vidriosos. La cena transcurrió con una normalidad que parecía ensayada. Pilar hablaba de sus amigas. Tomás comentaba las noticias. Álvaro asentía en silencio, inusualmente callado. Beatriz lanzaba miradas gélidas a Marta entre bocado y bocado.
Hasta que Pilar, sirviendo más vino que nadie había pedido, dejó caer una de esas frases que suenan inocentes pero que llevan dinamita dentro. Con lo que cuesta vivir en Madrid, un sueldo seguro es una bendición, dijo mirando a Marta, sobre todo cuando se arrastran ciertos compromisos. Marta la miró directamente. ¿A qué compromiso se refiere Pilar? Pilar parpadeó, sorprendida de que alguien le contestara con esa franqueza en su propia mesa. Las hipotecas, los gastos habituales, ya sabes. Claro, respondió Marta con una sonrisa que no tenía nada de cálida. Las hipotecas, los gastos y las deudas con 3 bancos distintos para financiar una boda que nadie podía permitirse. El silencio cayó sobre la mesa como un mazo. El tenedor de Tomás golpeó el plato. Beatriz contuvo la respiración. Álvaro se puso rígido a su lado. Y entonces habló Marcos. El hermano menor, el que siempre estaba al margen, el que nadie tomaba en serio porque bebía demasiado y no trabajaba en la empresa familiar, levantó su copa con una sonrisa torcida y soltó las palabras que Marta llevaba días necesitando oír, aunque no lo supiera. «Menudo espectáculo», dijo arrastrando las palabras. «Y pensar que yo os advertí que era mala idea. Le dije a Álvaro, ¿no ves que esta chica es inteligente? Se va a dar cuenta. Pero tú, hermano, querías impresionar. Y papá, el pobre, firmó lo que hiciera falta con tal de que su hijo favorito tuviera su fiesta de revista. Hasta sacó un préstamo sobre su seguro de vida. ¿Se lo has contado, Álvaro? Que si papá se muere, no queda ni para el entierro». El teléfono de Marta, en el bolsillo de su chaqueta, llevaba grabando desde que se sentaron a la mesa, y acababa de registrar la confesión más importante de todas. No solo existían las deudas que Álvaro había reconocido, había más. Había un seguro de vida empeñado. Había un padre que había hipotecado su propia vejez para sostener la mentira de su hijo. El silencio que siguió a las palabras de Marcos fue absoluto. Tomás parecía haber envejecido 20 años en un instante. Pilar tenía la boca abierta. Beatriz miraba a su hermano pequeño con un odio que podría derretir el cristal. Y Álvaro, el hombre de la sonrisa despreocupada, el marido perfecto, el director comercial con traje a medida, estaba tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Marta se levantó de la mesa despacio. Recogió su bolso. Miró a la familia Aguirre, uno por uno, y por primera vez desde aquella mañana en la cocina. No sintió rabia ni miedo. Sintió algo mucho más peligroso para ellos. Sintió claridad. Con esa claridad ardiendo dentro del pecho, Marta salió de la casa de los Aguirre sin pronunciar una palabra más. No necesitaba despedirse. La despedida estaba en cada paso que daba hacia la puerta, en cada segundo de silencio que dejaba a sus espaldas mientras la familia entera se desmoronaba alrededor de la mesa del comedor. Álvaro la siguió hasta el recibidor. «Marta, espera, tenemos que hablar de esto». «No así, no delante de todos». Ella no se detuvo. Inés jugaba en la alfombra del salón con un muñeco de peluche, ajena a todo. Marta se agachó, la besó en la frente, le acarició el pelo. «Mamá tiene que irse, cariño. Te quedas con papá esta noche. Mañana vengo a buscarte». La niña asintió con esa confianza absoluta que tienen los niños cuando todavía creen que el mundo es un lugar seguro. Fuera llovía, una lluvia fina de primavera que le mojó la cara como un bautismo frío. No había cogido el abrigo, no importaba. En la parada del autobús sacó el teléfono con las manos temblorosas y llamó a Adriana. «Necesito que empieces los trámites de separación», dijo. «Y de todo lo demás». La voz de Adriana al otro lado fue firme, profesional, pero debajo había algo cálido, algo de amiga que sostiene a otra amiga en mitad de la tormenta. «Mañana a primera hora en mi despacho. Tenemos mucho trabajo». «La guerra ya ha comenzado, Adriana», susurró Marta viendo cómo el autobús se acercaba entre la cortina de agua. «Acabo de lanzar la primera granada». Esa noche durmió en casa de su amiga Sofía, un piso pequeño que olía a incienso y a café, desordenado y lleno de luz incluso a medianoche. Un refugio. Al día siguiente, con la determinación fría de quien ya ha cruzado el punto de no retorno, Marta activó lo que ella misma llamaría después sus 3 misiles. El primer misil fue una llamada a su padre en Barcelona. Se lo contó todo sin rodeos. La deuda, la mentira, la escena de la cena, la confesión de Marcos sobre el seguro de vida. Al otro lado de la línea hubo un silencio largo, tan largo que Marta pensó que se había cortado la comunicación. Luego la voz de su padre, grave y peligrosamente calmada. 280.000 euros, dijo. Y toda esa familia de farsantes lo sabía. «¿Qué piensas hacer? ¿Luchar?», respondió Marta. «Tengo una buena abogada, pero necesito información de los bancos. Contratos, avales, cifras reales». Su padre tenía un amigo jubilado que había sido director de una sucursal bancaria. Le prometió hacer llamadas esa misma mañana.
y le dijo algo que a Marta se le quedó grabado. «Voy a coger el primer tren. ¿Estaré en Madrid para comer?» «No hace falta, papá». «Sí hace falta», contestó él con una voz que no admitía discusión. El segundo misil cayó aquella misma tarde, cuando Marta visitó al amigo de su padre en una oficina cerca de la Plaza de España. Un hombre mayor, de pelo blanco y modales de otra época, que le entregó una carpeta con información que había conseguido a través de sus contactos en el sector bancario. No eran los contratos completos, eso era confidencial, pero sí extractos, confirmaciones de operaciones y fechas que encajaban con lo que Álvaro había confesado. Y encajaba mucho más de lo que Marta esperaba. Los préstamos no eran 3, como Álvaro había dicho. Eran 5. Uno de ellos con un prestamista privado que cobraba intereses del 12%. Otro estaba vinculado a una tarjeta de crédito que figuraba a nombre de Marta como cotitular. Una tarjeta que ella jamás había solicitado, jamás había firmado, jamás había visto. Álvaro la había dado de alta usando su documentación, sin su presencia física, sin su consentimiento, y la tarjeta estaba en números rojos. Cuando Marta llamó a Adriana para contárselo, la respuesta de la abogada fue inmediata. «Eso es fraude», dijo sin vacilar. «Suplantación de identidad para contratar un producto financiero. Es un delito. Toma nota de todo y mañana presentamos denuncia en comisaría». Y la cifra total ustedes, la cifra real que Álvaro había ocultado no era de 280.000 euros. Sumando todos los préstamos, los intereses acumulados, la tarjeta fraudulenta y las refinanciaciones que el padre de Álvaro había firmado para tapar los agujeros, la deuda se acercaba a los 400.000. Un 40% más de lo que Álvaro había confesado aquella mañana en la cocina mientras sonreía y untaba su tostada con tomate. Pero lo peor no era la cifra, lo peor era el seguro de vida. En aquella carpeta había una copia de una póliza a nombre de Tomás Aguirre, el padre de Álvaro, con Álvaro como único beneficiario. Alguien había anotado al margen, con letra pequeña, que se había utilizado como garantía para un préstamo de 45.000 euros. Si Tomás moría, el dinero del seguro no iría a su esposa ni a sus hijos, iría directamente a pagar la deuda. El padre había empeñado su propia muerte para financiar la mentira de su hijo. El tercer misil tardó unos días más en lanzarse, pero fue el más devastador. Marta llamó a un antiguo compañero de la Facultad de Periodismo que ahora dirigía un programa de investigación en televisión. Le ofreció la historia de forma anónima. Documentos, cifras, el testimonio de alguien que lo había vivido desde dentro. Familias que se endeudan hasta la ruina para aparentar un nivel de vida que no tienen, que ocultan la realidad a sus parejas, que empeñan seguros de vida y arrastran a ancianos a firmar avales que los dejan desprotegidos. El periodista aceptó sin dudarlo. Le dijo que era dinamita pura, que el ángulo del seguro de vida del suegro era el gancho perfecto porque humanizaba la avaricia y la convertía en algo que cualquier espectador podía sentir en el estómago. Marta colgó sabiendo que acababa de prender fuego a un puente que ya no podría reconstruir. Pero ese puente llevaba 4 años pudriéndose. Ella solo había encendido la cerilla para que todo el mundo pudiera ver la madera podrida. La respuesta de la familia Aguirre no se hizo esperar. Cuando el correo electrónico que Marta envió a todos los miembros de la familia con la documentación adjunta llegó a sus bandejas de entrada, el teléfono de Marta empezó a arder. Mensajes de Beatriz cargados de insultos, súplicas de Pilar pidiendo que hablaran, que pararan aquella locura, llamadas perdidas de números que no reconocía. De Álvaro, nada, un silencio que resultaba más inquietante que cualquier grito. Hasta que llegó la noticia que Marta no esperaba. Una llamada del marido de Beatriz informando de que Pilar había sufrido un episodio cardíaco. La habían llevado al hospital. Una angina de pecho provocada por el estrés, por la vergüenza, por el derrumbe de la fachada que aquella familia llevaba años sosteniendo con alambres. Marta recibió la noticia sentada en el suelo del salón de Sofía, con Inés durmiendo en la habitación de al lado. Sintió algo difícil de describir. No fue triunfo, no fue culpa. Fue un vacío extraño, como el que queda después de una explosión, cuando el polvo todavía no se ha asentado, y no puedes ver que ha quedado en pie y que se ha derrumbado. Pilar no era mala persona, pensó Marta. Era débil. Había mirado hacia otro lado mientras su hijo destruía una vida con mentiras. Pero no por maldad, sino por cobardía. Por esa lealtad ciega que algunas madres confunden con amor. Y ahora su cuerpo había pagado el precio de sostener demasiado tiempo algo que debería haberse roto mucho antes. Álvaro llamó esa noche desde el hospital. Su voz era irreconocible, rota y ronca, como si hubiera gritado o llorado durante horas. «Tienes que parar esto», dijo. «Retira la demanda, borra lo que hayas enviado. Te daré el divorcio, lo que quieras,
Pero deja de destruir a mi familia. Tu familia se destruyó sola, Álvaro, respondió Marta. Cuando decidieron que las apariencias importaban más que la verdad. Yo solo estoy sacando los escombros a la luz. Mi madre está en un hospital, gritó él, y Marta oyó el eco de su voz rebotando en lo que parecía un pasillo vacío de madrugada. Y yo llevo 4 años encerrada en una cárcel de mentiras, contestó ella. Lo siento por tu madre, de verdad, pero no voy a cambiar mi libertad por la tranquilidad de tu conciencia. Colgó. Se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono durante un minuto largo. Luego fue al baño, se lavó la cara con agua fría y volvió a la habitación donde dormía Inés. Se tumbó a su lado, escuchando la respiración tranquila de su hija, y supo con absoluta certeza que no había vuelta atrás. Los misiles ya habían impactado. La onda expansiva se extendía en todas las direcciones, y ella, en medio de todo aquel caos, por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Mosta y a Mosta, 2 meses después de aquella noche en el hospital, Marta se sentó en un banco de madera en los juzgados de familia. El lugar olía a desinfectante y a nervios, ese olor particular de los sitios donde las vidas se parten oficialmente en dos. Llevaba un traje chaqueta gris perla, sencillo y serio. A su lado, Adriana repasaba sus notas con la concentración de un cirujano antes de entrar en quirófano. En el banco del público, su padre y Sofía esperaban en silencio, firmes como 2 columnas que sostienen un techo a punto de caer. Al otro lado de la sala, Álvaro, solo con su abogado, un hombre mayor con aspecto de cobrar mucho por hora. No había rastro de los Aguirre, ni Tomás, ni Pilar, ni Beatriz, ni Marcos. La familia que había sostenido la farsa durante 4 años no estaba allí para presenciar cómo se desmontaba. Marta miró a Álvaro un instante. Parecía haber perdido peso. Las ojeras le marcaban surcos oscuros bajo los ojos. El traje le quedaba holgado, como si perteneciera a otra persona, a la versión de sí mismo que existía antes de que todo se viniera abajo. Desvió la mirada. Ya no sentía nada al verlo. Ni rabia ni pena, solo la certeza fría de que aquello tenía que terminar. El juez entró. Un hombre de mediana edad con gesto de quien lleva demasiados casos encima y necesita que cada uno se resuelva rápido. La vista comenzó. El abogado de Álvaro habló primero. Pintó un cuadro de crisis matrimonial superable, de deudas familiares que podían gestionarse con diálogo y buena voluntad, de una esposa que había reaccionado de forma desproporcionada al descubrir dificultades económicas pasajeras. Mencionó el reportaje de televisión emitido semanas antes como un acto de venganza pública, y el ingreso hospitalario de Pilar como prueba del daño causado por la actitud destructiva de Marta. Habló de una madre que, en lugar de buscar soluciones, había elegido la guerra. Cuando le tocó a Adriana, se levantó despacio. Su voz llenó la sala con una claridad que cortaba el aire como una hoja de acero. «Señoría», dijo, «no existe crisis superable donde nunca hubo cimientos verdaderos. El señor Aguirre contrajo deudas por valor de casi 400.000 euros antes y durante el matrimonio y las ocultó de forma sistemática a su esposa. No fue un error de comunicación, fue una estrategia respaldada por su familia, como demuestran estas comunicaciones». Dejó sobre la mesa copias de los mensajes que Beatriz y Marcos habían enviado después de recibir el correo de Marta. En ellos, sin darse cuenta, ambos reconocían haber estado al tanto de la situación financiera real. Beatriz escribiendo furiosa que Marta no tenía derecho a airear los asuntos privados de la familia, y Marcos preguntando alarmado si la grabación de la cena podía usarse legalmente contra él. Adriana continuó: «Además de la ocultación, señoría, tenemos prueba documental de un delito. La contratación fraudulenta de una tarjeta de crédito a nombre de mi cliente sin su conocimiento ni su firma». Presentó la denuncia policial, el informe del banco confirmando que la alta se realizó sin presencia física de Marta y los extractos que mostraban cómo Álvaro había usado esa tarjeta hasta superar el límite. El rostro del juez se endureció visiblemente. Miró a Álvaro. «Señor Aguirre, su letrado describe deudas asumibles. Estos documentos muestran préstamos con entidades de crédito rápido, intereses abusivos y un aval sobre el seguro de vida de su propio padre. ¿Considera usted que eso es una situación financiera gestionable para un matrimonio?» Álvaro se aclaró la garganta. Parecía encogido, diminuto dentro de su traje caro. «Señoría, fueron decisiones precipitadas, pero se tomaron pensando en ofrecer estabilidad a mi familia». «¿Ocultando la verdad a su esposa?», preguntó el juez. «¿Constituye eso estabilidad?». Álvaro miró a su abogado buscando ayuda. El letrado hizo un gesto apenas perceptible, como diciendo que no había mucho que hacer con esa pregunta. «No fue mi intención ocultarlo», dijo Álvaro.
Fue un error de comunicación. Un error de comunicación de 400.000 euros, dijo Adriana sin levantar la voz. El juez no la reprendió. Marta tuvo la impresión de que estaba conteniendo algo parecido a un asentimiento. La vista se prolongó durante 1 hora. Se habló de Inés, de la custodia, del uso de la vivienda. Adriana presentó la nómina de Marta, su estabilidad laboral, un informe psicológico que la señalaba como figura de apego principal de la niña. El abogado de Álvaro intentó argumentar que Marta era emocionalmente inestable por haber hecho público el conflicto. El juez lo miró con una expresión que dejaba claro lo que pensaba de ese argumento. Al final, el juez anunció que dictaría un auto de medidas provisionales en 48 horas, pero que la documentación presentada le inclinaba claramente hacia las peticiones de Marta. Pidió a los letrados que pasaran a su despacho para intentar alcanzar un acuerdo sobre los términos. Mientras los abogados negociaban, Marta se quedó en la sala con su padre y Sofía. Álvaro permanecía al otro extremo, solo, con la cabeza baja. En algún momento se levantó y se acercó. El padre de Marta se puso en guardia, pero ella le tocó el brazo para que no se moviera. ¿Podemos hablar un momento?, dijo Álvaro. Su voz era un hilo frágil, irreconocible. Marta asintió. Se acercaron a un rincón de la sala, a la vista de todos pero fuera de su alcance auditivo. Sé que esto se ha terminado, dijo él. Has ganado. La casa, Inés, todo. Lo único que te pido es que retires la denuncia por la tarjeta. Es un delito penal. Podría tener antecedentes. ¿Quieres eso para el padre de tu hija? Marta lo miró a los ojos. Buscó en ellos al hombre con el que se había casado, al que le hacía reír en las primeras citas, al que le prometió honestidad todos los días de su vida bajo un arco de flores. No lo encontró. Solo vio a alguien asustado, agotado, que seguía intentando negociar su salida de un desastre que él mismo había creado. No voy a retirar la denuncia, dijo Marta despacio. Pero puedo hablar con Adriana para que, si reconoces los hechos formalmente y aceptas todos los términos del acuerdo, se solicite una suspensión de la pena. Es lo máximo que puedo ofrecer. No es perdón, Álvaro. Es la posibilidad mínima de que nuestra hija no tenga que crecer sabiendo que su padre tiene antecedentes penales. Álvaro cerró los ojos. Asintió con la cabeza como un hombre que acaba de recibir una sentencia y no tiene fuerzas para protestar. Cuando los abogados volvieron con el borrador del acuerdo, los términos eran prácticamente los que Marta y Adriana habían solicitado. Uso de la vivienda familiar para Marta e Inés hasta la venta del piso, con la mitad del valor neto para cada uno. Custodia de Inés para Marta con un régimen de visitas amplio pero supervisado inicialmente. Pensión alimenticia ajustada a las posibilidades reales de Álvaro, que ahora todos sabían que eran escasas. Y lo más importante, constancia oficial de que las deudas anteriores al matrimonio eran responsabilidad exclusiva de Álvaro, quien renunciaba a reclamar participación de Marta en ellas. Marta firmó cada documento con una mano que no tembló. Álvaro firmó después con una caligrafía que parecía el garabato de alguien que ha olvidado cómo se escribe su propio nombre. Salieron del juzgado. La luz de la mañana era cegadora, absurdamente brillante para un día en el que se había desmontado oficialmente una vida entera. Su padre la abrazó sin decir nada. Sofía lloró, de alivio más que de tristeza. Adriana le dio un apretón de manos profesional, pero sus ojos decían algo más. Bien jugado, Marta. Ahora a vivir. Marta vio a Álvaro alejarse por la acera con su abogado. Caminaba encorvado, con las manos en los bolsillos, como alguien que ha perdido algo que no sabe cómo recuperar. No se dijeron adiós. No hacía falta. El adiós estaba escrito en cada página de los documentos que acababan de firmar. ¿Y ahora qué, hija?, preguntó su padre. Ahora a recoger a Inés, a explicarle que mamá y papá ya no van a vivir juntos, pero que la quieren más que a nada en el mundo. ¿Y después? Marta respiró hondo. El aire de Madrid sabía distinto esa mañana. Sabía a algo que tardó un segundo en reconocer. Sabía a libertad, a un futuro que daba miedo precisamente porque estaba vacío, limpio, esperando ser llenado con algo que esta vez fuera verdad. Después a trabajar, dijo, a sacar adelante a mi hija. A vivir sin mentiras. Pasaron las semanas y el piso del barrio de Salamanca dejó de ser el escenario de una mentira para convertirse en algo distinto. Marta cambió los muebles de sitio, quitó los cuadros que Álvaro había elegido, pintó una pared del salón de un color cálido que a ella le gustaba y que él siempre había vetado diciendo que no combinaba con el estilo del barrio. Guardó en cajas todo lo que oliera a la vida anterior, los regalos de boda, la vajilla de Pilar, los adornos que nunca le habían gustado pero que había aceptado por no discutir. Lo donó todo a una asociación benéfica. No quería venderlo, no quería sacar dinero de los restos del naufragio. Quería que desaparecieran. Una tarde, mientras desembalaba una caja de libros viejos, sonó el timbre. Marta no esperaba a nadie,
Inés estaba con su abuelo en el parque. Abrió la puerta y se encontró con alguien que no veía desde hacía mucho tiempo. Se llamaba Gabriel. Habían compartido clases de baile flamenco años atrás, antes de que Álvaro apareciera en su vida y le sugiriera con su dulzura calculada que el flamenco era un pasatiempo poco adecuado para la esposa de un Aguirre. Marta dejó de ir. Gabriel siguió bailando. Estaba allí, en su puerta, con una chaqueta de cuero gastada y una sonrisa tímida que no había cambiado en 4 años. En la mano llevaba un folleto doblado. «Hola Marta, no te he llamado antes porque pensé que necesitabas espacio. Pero vi el reportaje en televisión y desde entonces llevo dándole vueltas a si debía venir o no. Al final he pensado demasiado y he venido de todas formas». Le tendió el folleto. Era el anuncio de un ciclo de flamenco en un teatro del centro. Su grupo amateur actuaba el sábado por la noche. «Una cosa pequeña», dijo, «pero pensé que quizás te apetecería ver algo que no fuera un juzgado, ni un documento, ni una mudanza. Algo que simplemente fuera arte y emoción. De lo otro ya has tenido bastante». Marta lo miró. No era una insinuación. No era un intento de aprovechar su vulnerabilidad. Era una mano tendida sin condiciones. Un recordatorio de que existía una versión de ella anterior a todo el desastre. Una mujer a la que le gustaba bailar, que sentía la música en los pies antes de sentirla en la cabeza, que se perdía en el compás de una guitarra sin necesitar ninguna excusa. «El sábado», dijo Marta, y al decirlo sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero auténtica. La primera en semanas que no le costaba esfuerzo. «Inés se queda con mi padre esa noche, así que me viene bien». Los ojos de Gabriel brillaron. Dejó la entrada sobre la mesa del recibidor, le dijo que su sitio en las clases de los lunes seguía libre por si algún día quería volver, y se marchó con la misma naturalidad con la que había llegado. Marta cerró la puerta. Se quedó un momento apoyada contra ella, con el folleto en la mano, mirando su salón a medio desembalar. Las cajas por todas partes, la pared recién pintada, el silencio de una casa que estaba aprendiendo a ser suya de verdad. No el silencio tenso de antes, lleno de secretos y de conversaciones que nunca se tenían. Un silencio distinto, un silencio que estaba lleno de posibilidades. Cogió el teléfono y marcó el número de su padre. «Papá, ¿puedes quedarte con Inés el sábado por la noche?» «Sí, tengo planes». «No, nada importante, solo algo que necesito hacer», colgó. Se acercó a la ventana. Madrid se extendía allá abajo, indiferente y vibrante como siempre. Los mismos edificios, las mismas calles, la misma luz que caía sobre los tejados como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ella había cambiado. Y yo, ustedes, cada vez que cuento esta historia, pienso en ese momento. No en la escena del juzgado, no en la confrontación con la familia, no en los documentos ni en las cifras. Pienso en Marta sola en su salón, con un folleto de flamenco en la mano y una sonrisa que no le debía nada a nadie. Porque la victoria de Marta no fue ganar el juicio. Tampoco fue descubrir la verdad, aunque eso fue necesario y doloroso. La victoria fue algo mucho más sencillo y mucho más difícil. Fue recuperar el derecho a tomar sus propias decisiones, a elegir el color de una pared, a volver a una clase de baile, a decir que no sin dar explicaciones, a construir una vida que por primera vez en 4 años estaba cimentada en algo real. No es un final de cuento de hadas. Marta sigue teniendo una hipoteca que pagar, una hija que criar sola la mayor parte del tiempo, cicatrices que tardarán años en cerrarse y un exmarido que probablemente nunca aceptará del todo lo que hizo, pero es su vida. Construida por ella, sobre la verdad, por dura que sea. Hay una frase que Marta me dijo cuando le pregunté cómo resumiría todo lo que vivió. Se quedó pensando un momento, mirando por la ventana de ese salón recién pintado, y luego dijo algo que yo no he podido olvidar. Dijo que durante 4 años bailó al compás que otro marcaba, que sonreía cuando le decían que sonriera, que callaba cuando le decían que callara, que aceptaba explicaciones que no tenían sentido porque era más fácil creer que dudar, y que el día que dejó de bailar al ritmo de otro y empezó a marcar el suyo propio, ese día, aunque todo se estaba cayendo a su alrededor, fue el primer día en mucho tiempo en que se sintió de verdad viva. Yo creo ustedes que todas conocemos a alguien así. Quizás es una amiga, una hermana, una prima, quizás, y esto es lo que más me cuesta decir, quizás somos nosotras mismas. No siempre se trata de deudas ocultas o de familias que conspiran. A veces es algo más pequeño, más silencioso, una decisión que no nos dejan tomar, una opinión que aprendemos a callar, un pedazo de nosotras que guardamos en un cajón porque alguien nos dijo que no encajaba con la vida que se suponía que debíamos vivir. La historia de Marta no termina aquí. La vida nunca termina en un punto limpio y ordenado.
Pero lo que sí termina, lo que terminó aquella mañana de martes cuando una taza de cerámica se quedó suspendida en el aire y una mujer decidió que ya no iba a mirar hacia otro lado, fue el silencio. Y a veces, romper el silencio es el primer paso más valiente que alguien puede dar. Cuídense ustedes. Y si alguna vez sienten que algo no encaja, que las cuentas no cuadran, que la sonrisa de alguien esconde algo que no pueden ver, confíen en ese instinto. Porque ese instinto, esa vocecita incómoda que nos dice que algo no está bien, es la misma que le dijo a Marta que abriera aquel cajón del tocador y guardara documentos que no sabía por qué estaba guardando. Es la misma que la llevó al despacho de Adriana, al notario, a la clase de flamenco. Es la voz que nos recuerda que merecemos vivir sobre suelo firme, aunque el suelo firme sea más duro y menos bonito que el castillo de cartón que alguien construyó para nosotras. Y la próxima vez que alguien les diga que sin ellos no son nada, recuerden a Marta. Recuerden la taza de cerámica, la libreta negra y el folleto de flamenco. Y recuerden que el compás más importante es siempre el que una misma marca con sus propios pies.